Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Es un momento especial. Esta es la buena noticia que tenemos que derramar esta bendición que Dios, la cual nos ha bendecido. Y para entrar en materia, dijéramos así, vamos a hablar del Salmo 121, en el versos 1 y 2, y que leo así y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso mensaje, qué hermosa lectura, qué hermosa reflexión. ¿Cómo pudiéramos entender lo que está pasando por la mente del salmista David? Este hombre que tuvo tantos aciertos y también tantos errores que cometió. Pero David, en algún momento, cuando es inspirado para decir este salmo, para hacer esta plegaria, seguramente tendríamos que entrar a situarnos en qué situación estaba David, en qué parámetros de su vida estaba David. Recordemos que David tenía detractores, gente que no lo quería. Y también estaba con la carga pesada de que el rey Saúl lo quería puro encontrar y quería aniquilarlo, porque recordemos que el rey Saúl entró en celos contra David. David era exitoso en todo lo que emprendía, y cuando salían en las campañas, cuando le recibía la gente, el pueblo, después de llegar el rey Saúl con la victoria, cantaban unos cánticos que al rey Saúl al principio no le tocaron, pero luego después, y también incitado por algunos comentarios, escuchaba los cánticos que decían las mujeres, los hombres: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Entonces él comenzó a sentir celo de David y procuró luego después ya definitivamente matarlo. De ese, tenía celos de aquel hombre que le tocaba el arpa cuando el espíritu le atormentaba, y dice que David, tocando el arpa, ese espíritu malo se alejaba del rey Saúl. Ese joven maravilloso que le transmitía mediante la música la paz, ahora era su enemigo. Y el rey Saúl quería eliminarlo. Entonces tal vez el rey David había pasado por procesos terribles cuando estuvo encerrado en la cueva de Adulán con todos los que están endeudados, los afligidos de espíritu, dice, en un ambiente terrible, pero así todo el rey David seguía adelante. Era un hombre que no tenía maldad contra el rey Saúl, le respetaba, había tenido la oportunidad de eliminar al rey Saúl, pero él respetaba al ungido de Dios. Pero en este momento el rey David se encuentra en un momento difícil de su vida, y seguramente estaba con mucho temor, porque la palabra de Dios así lo dice. Dice que en el mismo capítulo, en el verso 7 y 8, dice: Jehová guardará mi salida y mi entrada. O sea, él tenía temor, ya fuera en su palacio donde él estuviera, él tenía temor por su vida, tenía inseguridad, tenía temor a que algo le podía pasar, que alguien lo matara, que alguien lo atacara. Era un hombre, un hombre escogido de Dios, pero en su naturaleza humana él sentía miedo. Él sentía miedo, él conocía del poder de Dios, conocía la autoridad de Dios, pero él tenía miedo como hombre. Como hombre también tenía temores. Entonces él le decía: Jehová guardará mi entrada y guardará mi salida. Él pedía y clamaba por esa certeza de que nada malo le pasara en los caminos. Es como el tiempo de ahora. Seguramente usted también ha visto en este tiempo de maldad, en este tiempo difícil, muchas veces los padres y las madres salen temprano a acompañar a sus hijas a tomar locomoción, y llevan un perrito, llevan un palo, llevan un fierrito. ¿Por qué? Porque hay maldad y tienen temor por la vida. Lo mismo le pasaba a este rey, a David. Tenía temor, no sabía si salía, volvería. Tenía temor y decía: Jehová, guárdame en mi entrar y en mi salir. Pero recordemos que él había hecho una plegaria, un clamor. Con cuánta desesperación él en ese momento dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él no dijo: miraré al jefe de la compañía. Él no dijo: miraré al capitán del ejército. Él no dijo: miraré al valle, no, o miraré a la profundidad del abismo. Él dijo: alzaré mis ojos a los montes. Y ahí comenzamos nosotros a recibir y a percibir que hay algo poético, pero hay algo maravilloso, divino en este dicho del salmista David. Porque
si nosotros ya habiendo leído y sabiendo que él clamaba por esa inseguridad, por ese temor que tenía, que Jehová le guardara en su entrar y también le guardara en su salir. Él eleva su mirada a los montes y vamos a ir desglosando. El monte puede ser un montículo, pero el monte significa altura. No estamos hablando de una altura de cuántos pies de altura, no. Estamos hablando altura, monte. Un monte es altura sobre el nivel de la tierra. Y si usted analiza ya que él busca y dice, mira, relaciona los montes, socorro de Dios. La altura, socorro de Dios. Usted y yo sabemos que Dios, el Espíritu de Dios, está en todas partes. Que Dios habitó y respondió desde el vientre del pez a Jonás, que Dios respondió desde la cueva al mismo David en Adulam, que Dios se preocupó de Elías cuando estaba en esa raíz de enebro, en esa cueva, y así se ha preocupado de tantas personas. Se preocupó y escuchó a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. En fin, tenemos muchos ejemplos que Dios nos habla de que Él escucha la oración. Pero aquí está hablando David y reconociendo, dice, la altura. Es una montaña. Él reconoce que solo en la altura vendría un socorro oportuno. Qué importante. Esto no quiere decir que si usted, para que Dios nos responda, tenemos que ir a un cerro a orar. No, no malinterpretamos, no confundamos las cosas. Es buscar la santidad de Dios. Es poder llegar a la altura de la santidad de Dios para obtener respuesta. Ahora, ese monte, aparte de altura, también tiene otra representación. Tiene la soledad y la tranquilidad. Cuando nosotros estamos atormentados, ¿qué es lo que buscamos? Estar tranquilos, tener paz, dormir, relajarnos. Bueno, cuando se llega a un monte alto, cuando se busca la altura, siempre hay silencio. Y muchas veces usted y yo necesitamos de ese silencio. Cuando estamos atormentados, necesitamos de esa paz y buscamos esa paz. Y no se trata de ir a un cerro al más alto para encontrar la paz. Estamos hablando de cómo encontrar la paz buscando a Dios. Porque Él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él reconoce. Él no dijo, viene de los alpinistas, de los bomberos. Él dijo, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él le daba una divinidad tremenda al cerro, a la altura de Dios. Cómo llegar a la altura de Dios, cómo llegar hasta su presencia, cómo poder escalar para llegar a la altura. Porque en nuestra bajeza humana, Él se escondió en una cueva. En nuestra debilidad humana, Él tenía miedo. Él huyó, tenía miedo de entrar y salir en su condición humana. Pero Él estaba buscando cómo trepar espiritualmente a la altura de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr llegar a las alturas de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos llegar a esas alturas de Dios? Es imposible que lleguemos al cielo, al trono de la gloria. Es imposible. Porque Dios, escuche, ¿por qué Dios llamó, por ejemplo, a Moisés a la altura del Sinaí para hablarle? ¿Por qué Moisés tuvo que trepar a ese monte para llegar a Dios? Porque Dios no le iba a hablar en medio de un pueblo que estaba confundido, de un pueblo que apenas Moisés se demoró, le dijeron a Aarón que construyera una figura de oro para adorarlo como un Dios visible. A un pueblo que era rebelde y contumaz. Dios lo llamó a un lugar, tal como cuando le habló en la zarza en Horeb, cuando le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas, santo es. Eso es cuando Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, Jetro, y ve que esa zarza ardía y no se consumía. Entonces, ahora ya Jehová, para darle las leyes, los preceptos, los mandamientos, llama a Moisés a que suba al monte. ¿Se da cuenta? Moisés, para hablar con Dios, también tuvo que esforzarse y subir un monte que no tenía un camino pavimentado, ni tenía una escala hecha. Era un monte en el cual tenía que trepar por buscar cómo llegar a la cima. Y eso involucra un sacrificio. Para poder llegar a la presencia del Señor también involucra un sacrificio. Y no es porque Él la quiera hacer difícil, es porque tenemos que nosotros esforzarnos e ir venciendo los obstáculos que nos impiden trepar. Porque tenemos obstáculos que nosotros mismos tenemos en nuestra vida y que nos impiden trepar. Nos impiden subir a las alturas. Muchas veces tenemos idolatrías, apegos carnales, tenemos egoísmo, tenemos vanidad que nos impiden trepar a la altura de Dios. Porque Dios al corazón altivo, al vanidoso, no lo mira, no lo recibe, no lo acoge, no lo oye.
Entonces, Dios llama a Moisés a la altura del Sinaí para hablarle. En la altura de Dios, nosotros somos transformados. Cuando nosotros llegamos a la altura de Dios, cuando queremos, no a la altura espiritual de Él, imposible, nunca vamos a llegar, pero cuando llegamos con el sacrificio a llegar a su presencia, cuando nos esforzamos por llegar a su presencia, usted y yo somos transformados. Si no recuerde, cuando Moisés baja de haber recibido las tablas de la ley, dice que su rostro era blanco y brillante y su pelo era blanco como la nieve. Había subido un Moisés y cuando lo vieron descender, todos se espantaron porque Moisés refulgía, brillaba su rostro y su pelo completamente blanco. Hay una transformación, pero no solamente el acercarse a Dios es para transformar nuestro cuerpo, no solamente es para transformar nuestra apariencia física, es para transformar también nuestra espiritualidad, para transformar nuestra fe, para transformar todo lo que nosotros debemos ser cambiados en la presencia del Señor. Muchas veces queremos nosotros obtener beneficios de Dios, respuestas de Dios. Queremos nosotros muchas veces alcanzar beneficios, prodigios de Dios, pero muchas veces, ¿cuántas veces hemos pedido por las esposas que no son convertidas? ¿Cuántas veces hemos pedido por los hijos que están en rebeldía? ¿Cuántas veces hemos pedido por los esposos que son lejanos a Dios? Pero ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Sentados en nuestro sillón, en la comodidad de nuestra casa? ¿Yendo una vez a la semana a la iglesia? ¿Orando cada 2 días? ¿O teniendo una Biblia abierta en el Salmo 91? De ninguna manera. Tenemos que nosotros conseguir cosas con esfuerzo, con sacrificio. Cuando el apóstol Pablo hablaba ya en Colosas, en el capítulo 3, le dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se imagina usted lo que el apóstol Pablo le está diciendo al pueblo de los colosenses? Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, donde está el Señor, donde está el Dios Todopoderoso, donde está ese Dios que usted es capaz de transformarlo, de cambiarlo. Hoy día estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo duro, difícil de asimilar, un tiempo muy difícil de soportar. Hay una presión psicológica tremenda que nos está azotando, que nos está golpeando. Hay una tremenda presión en que nosotros estamos siendo zarandeados, como dice Apocalipsis. Hay de los moradores de la tierra y del cielo, porque dice que a Satanás ha descendido con mucho poder y va a zarandear a la iglesia, al pueblo, a la iglesia de Dios. Pero no temáis, es un tiempo breve, dijo. Y es tiempo entonces de que ya comencemos a subir hacia el monte de Dios. Y no hay aquí en la tierra un monte que diga, este es el monte de Dios. Incluso hay una indicación en la palabra de Dios cuando dice, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha dado su vida y ni ha tomado cohecho. Es maravilloso que nosotros tengamos que buscar lo divino y no lo terrenal. Cómo Dios nos está mostrando que todas las cosas que tenían por importancia para nosotros, las cosas que eran terrenales, hoy ya no lo son. Las cosas que antiguamente para nosotros eran importantes, hoy nos damos cuenta que no eran necesarias. Que no era necesario que afanáramos nuestra vida en todas las cosas materiales, porque hoy en día ninguna de esas cosas nos transmiten la paz, la tranquilidad y la seguridad de seguir viviendo. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros no tener paz? ¿Cuándo alcanzamos a tener esa paz? Cuando buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo el Señor Jesús, donde está el Espíritu Santo, donde está el poder de Jehová Dios. Ese Yahvé Yireh, el Dios proveedor, el que no se va a olvidar de nosotros. ¿Cómo podemos llegar nosotros a un monte? ¿Cómo podemos llegar a comunicarnos con Dios? Fíjese que no es con un buen diezmo, no es con una buena ofrenda ni con una buena primicia. Es de rodillas. Y no le estoy diciendo que usted para que Dios lo escuche va a subir a un monte de rodillas porque se va a destrozar sus rodillas. No es esa la posición que yo le digo. Es de rodillas ante el Señor. Cada vez que oramos, cada vez que comenzamos a orar vacilante, titubeante, que no hayamos qué decir, que oramos 30 segundos y ya parece que no sabemos qué más hablar, o cuando oramos 5 minutos y estamos repitiendo lo mismo. Pero déjeme decirle que cada vez que usted se hinca a orar, cada vez que le clama al Señor, cada vez usted se va enamorando más de Dios y comienza a subir ese monte. Usted no lo ve, usted se hinca todos los días en el mismo lugar, pero espiritualmente usted va subiendo hacia el monte de Jehová. Cada vez que nosotros le oramos al Señor,
Él va recibiéndonos con su mano y nos va diciendo, vamos que tú puedes. Y Él nos va levantando y nos vamos dando cuenta que la carga que llevamos cuando comenzamos a subir el monte, ya no la sentimos pesada. Ya no sentimos que está pesada esa cruz, esa carga y esa mochila, porque el Señor Dios está viendo nuestro esfuerzo. Él está viendo que en la oración estamos queriendo comunicarnos con Él. Y a medida que nosotros vamos comunicándonos con Él, a medida que nos vamos encantando con Él, te vas dando cuenta que todas las peticiones que le hiciste al Señor se van respondiendo. Estás viendo que tu esposo, que era arisco, que era agrio contigo, que no le gustaba que fueras al templo, que todo te lo contradecía, que todo lo hallaba malo, te darás cuenta que tu esposo comenzará a valorarte de una manera diferente. Que tu esposa, que prefería la fiesta con las amigas, el fumar, el servirse un trago, ya va a preferir mejor escuchar una alabanza o acompañarte de vez en cuando al templo. Que esos hijos que estaban rebeldes y contendían contigo y que solamente te miraban como un proveedor, como una proveedora, van a empezar a ser más dóciles y van a ser más tiernos para hablarte. Porque a medida que comenzamos a trepar en el monte de Jehová, cuando tú y yo comenzamos a orarle al Señor y comenzamos a pedirle de rodillas, comenzamos a acercarnos a su santidad. El salmista David estaba muy agobiado y por eso dijo, alzaré mis ojos a los montes. Porque él reconocía que desde la altura del cielo, del trono de Dios, venía su único socorro. No había otro socorro en la tierra. No hay quien nos pueda socorrer en este coronavirus. No hay una vacuna, no hay una medicina, no hay un agraje, no hay un jarabe, no hay nada. No hay nada que nos pueda socorrer. Solamente Dios es el que nos puede socorrer en este momento. Si tú y yo alzamos nuestros ojos al monte y empezamos a trepar en la oración, vas a encontrar la paz como la encontramos nosotros ya. Encontrarás la paz y encontrarás un sosiego para tu vida y te darás cuenta, como el salmista dijo, mi socorro viene de Jehová. El socorro tuyo no está en un supermercado, no está en una tienda. Te has dado cuenta que las tiendas están cerradas y todo lo que para ti era distracción hoy día no lo es. Hoy día hay una necesidad en ti y en mí, y es acercarnos a Dios, es acercarnos a este monte santo. Es como el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y cuando vamos transitando hacia el monte, cuando vamos de rodillas orando cada día, entonces empezamos a recibir en nuestro corazón, se empieza a llenar de paz. Se empieza a llenar de tranquilidad, de serenidad, de fe, de compromiso, de convicción. Comenzamos a creer en que Dios realmente es mi oportuno socorro. Yo no sé cuál y qué nombre tiene para ti tu situación, tu problema. Cuando nosotros comenzamos a orar, nos comenzamos a llenar del Espíritu Santo de Dios. Y comenzamos a ponernos como personas con convicción. Cada vez que comenzamos a subir una montaña, cada vez que comenzamos a trepar en la oración ante Dios, esa montaña se hace más llevadera. Y cuando comenzamos a mirar con los ojos, ya no esos ojos vendados que tenemos cuando no somos capaces de ver la gloria de Dios. Porque no hemos creído, como Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios. Cuando Moisés trepó al monte Sinaí, dice que ese monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y dice que no pudo verlo, pero sentía esa presencia en fuego, en temblor. Y es así cuando nosotros subimos al monte de Dios, todas tus cargas caen destruidas por el temblor que el Espíritu Santo produce en tu vida. Y vas cayendo todas tus problemáticas, todas tus dificultades comienzan a caer vencidas. Cada vez que tú y decimos, como David dijo, alzaré mis ojos a los montes, porque el único socorro viene de Jehová. No hay otro Dios que te pueda dar la confianza y la tranquilidad. No hay un Dios que te pueda poner la paz que tú necesitas para llegar a alcanzar la victoria. Y esa victoria la conseguimos todos de rodillas, alabando al Señor, pidiendo misericordia, buscando su rostro, trepando por el monte. Tal vez deslizaremos nuestras rodillas, tal vez resbalaremos un instante, pero el ángel de Jehová estará a nosotros al lado, porque dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y le buscan. Y si tú y yo buscamos a Dios con todo el corazón, si lo buscamos con todo nuestro ser, encontraremos respuesta a las peticiones del corazón. Dios puso a Saúl en las manos de David para que David lo hubiera aniquilado, pero él tuvo temor de ofender y de atacar al ungido de Jehová. Todos sabemos en qué terminó el reinado de Saúl, pero también sabemos cómo terminó el rey David. Y aunque el rey David también pecó, cayó en un pecado tremendo, Dios dice que él anduvo conforme al corazón de Dios.
porque él se arrepintió y le dijo, quítame todo, pero no me quites tu espíritu, porque el rey David había aprendido a reconocer que lo más valioso para él ser una persona feliz era tener el espíritu de Dios. Y para tener el espíritu de Dios y enfrentar la vida como está en estos momentos, hay que trepar por el monte de Dios y llegar a su presencia en oración y buscarlo en la mañana, en la tarde y en la noche con denuedo, con diligencia, en presentarnos ante Él. Y cuando llegamos en esa oración y sentimos que estamos en su presencia, todos tus problemas comienzan a caer vencidos, porque cuando le buscamos con el corazón, hay poder en la sangre de Jesús que nos redime, nos limpia, nos fortalece y te dice, vamos que tú puedes, con la ayuda del Señor alcanzamos las victorias. Y el Señor te libra de tus enemigos y ya no tendrás que andar clamando, porque el ángel estará contigo, el ángel de Dios, el Espíritu Santo estará contigo y te guiará a toda senda de justicia por amor al nombre de Dios, porque el nombre de Dios es glorificado cada vez que uno de nosotros entendemos que podemos llegar a su presencia en oración para pedir misericordia. Y es lo que tenemos que hacer en este momento, pedir misericordia al Señor, para que Él tenga misericordia de los ancianos, de los niños, de los que están más desvalidos, para que pedirle misericordia por los necesitados, por los que están más desamparados en la sociedad, para pedirle misericordia por los que están en estos momentos contagiados con el virus. Tenemos que llegar al monte de Jehová humillados, no porque Él sea un Dios sádico, egocéntrico, ególatra, sino porque Él dice que al corazón humillado, Él no lo desecha, Él lo recibe y le responde y le concede las peticiones del corazón, mas al corazón altivo Él lo desprecia y lo mira de lejos. Por eso yo te insto a ti en esta hora a que podamos trepar al monte del Señor, busquemos ese monte en oración, pidámosle al Señor fuerzas para caminar, para trepar. Hay que hacer un sacrificio, las cosas no llegan fáciles, las respuestas de Dios no llegan porque yo se las pido, porque Dios no es un Dios que el sempiterno, el todopoderoso, el Dios que existía antes de la creación del mundo, no es para mi servicio, sino que yo fui creado, tú fuiste creado para su alabanza, su honra y su gloria. Amigo, hermano, yo te invito, no te quedes ahí llorando tu miseria, tu tristeza, no te quedes ahí en la charca, no te quedes mendigando las algarrobas de los cerdos, sino que da un paso de fe y comienza a trepar en el monte de Jehová, comienza a pedir de rodillas por la petición que tienes en el corazón, pídele que saque la tristeza, la angustia, el rencor, el odio, los malos recuerdos. Dile al Señor que necesita soltar eso, pero hazlo de rodillas ante el Señor. Humillemos nuestro corazón ante el Altísimo, pidámosle misericordia, digámosle, Señor, quiero llegar al monte santo, a tu monte limpio de manos y puro de corazón, que tú me limpies, que acabes con mis bajezas, que acabes con mis imperfecciones, que acabes con todo mi pecado que habita en mi corazón. Ayúdame, pidámosle al Señor que Él nos socorra en este tiempo difícil, y cuando estés ahí en el problema mismo, entonces tú dirás, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu pronto auxilio, tu ayudador. Es el único que puede calmar tu tormenta y llevarla a un puerto de paz. Es el único que puede calmar tu dolor y tu tristeza y poner en alegría tu corazón, en paz y en gozo. A pesar de las dificultades, tenemos que creer en que cuando vamos a su presencia, cuando nos esforzamos, vuelvo a decirte, cuando nos esforzamos, porque tenemos que esforzarnos en vencer lo que está todavía en nuestra mente y en nuestra carne, los deseos vanidosos de esta carne, tenemos que vencerlos, someterlos a la autoridad de Cristo y decirle, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando logremos ese propósito en nuestras vidas, te darás cuenta que el reino de los cielos se ha acercado y que ha llegado a tu casa y a tu corazón. Porque cuando vamos al Monte Santo en oración, el reino de los cielos se hace vivo en nosotros y vemos la gloria de Dios reflejada en todos nuestros seres queridos. Verás cómo tu hogar es transformado y tendrás un hogar de paz, de bendición. Y aunque tengas poco, aunque seas pobre, aunque no tengas grandes lujos, serás el hombre más feliz de la tierra. Porque cuando uno trepa al monte de Jehová, Dios no te envía con las manos vacías, no te envía con las rodillas rotas, no te envía de vuelta derrotado, sino que te envía bendecido, con una señal, con un pacto hecho en tu vida, en tu carne, como lo fue con Moisés, que cuando lo vieron se espantaron porque resplandecía su rostro.
Eso es la presencia del Señor. Cuando vamos a Él hace que tú resplandezcas y ahí cobra vida cuando dice que nosotros somos luz para el mundo. Y si tú quieres resplandecer, tú quieres ser luz para este mundo y sal para esta tierra, entonces comencemos a trepar a ese monte. Vayamos de rodillas al Señor, pidamos misericordia y el Señor, en su infinito amor, obrará en tu vida y quitará todo tu lamento y lo cambiará por gozo y una felicidad permanente. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga vida con su palabra en tu vida y que benditos sean todos los que han escuchado este mensaje y que también lo puedan poner por obra, como nos aconseja el apóstol Santiago, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. No sirve de que tú digas, estuvo lindo el mensaje del otro día, o qué linda palabra. Eso no sirve si no lo ponemos por obra en nuestra vida, porque esa es la palabra de Dios, hacer la vida real en nosotros, que la palabra de Dios cambie mi vida y cambie tu vida. Eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que el Espíritu Santo está apoyándonos para lograrlo. La paz del Señor esté contigo, que tengas un feliz día en la compañía del Señor.